Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 19 de noviembre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles: está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Claro, mi casa es casa de oración. Está escrito, sí. El templo es casa de oración. Usted es el templo. No olvidemos, hermanos, que somos templo del Espíritu Santo, donde habita Dios por su Espíritu. Somos la casa de Dios. Y entonces, así como estaba figurado en el templo de Jerusalén, mi casa es casa de oración, estamos en el nivel de la ley mosaica, se hacían en el templo de Dios lo que debía hacerse en orden a la figura que debía cumplirse, correspondiendo a la realidad que en Cristo Jesús sería consumada. Era un lugar para orar a Dios, era un lugar para adorar verdaderamente a Dios, en una actitud propia de aquel que siente desde lo más íntimo de sí propio ese amor que Dios ha derramado en cada uno de los suyos. Ahora, recordemos lo que habíamos visto en el día de ayer. Jesús subió a Jerusalén, llegó a Jerusalén, lloró. Ay de ti, Jerusalén, que no conociste el día de tu visitación. No conoció aquel que venía a hacer todo lo que estaba anunciado, que haría el Señor, que haría Dios para la salvación de todos. Muy por el contrario, lo echaron, buscaron matarlo, lo mataron los principales, los que tenían la mayor responsabilidad en el ejercicio del culto en el templo, los responsables mayores, sumos sacerdotes, escribas, ancianos, hasta la gente importante del pueblo, se lo querían sacar de encima Jesús. Las palabras de Jesús pegaban fuerte, eran veraces, los estaba mostrando delante del pueblo como lo que realmente eran y como lo que realmente hacían. Habían transformado la casa de oración, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Fíjense, ¿no? Cueva de ladrones. Mire, es lo mismo, y aquí vamos a tomar un poco esta figura en orden a la realidad que debemos aplicar. Usted es casa de oración. Usted es templo de Dios. Usted puede convertir, y lamentablemente el hombre ha convertido a su cuerpo, a aquello que Dios le ha dado, en una cueva de ladrones. Usted pasa a comerciar con su cuerpo. Uno diría, pero eso es prostitución. De una manera o de otra usted está prostituyendo algo que debe ser puro, santo delante de Dios, que debe ser un lugar de oración, que debe ser un lugar de adoración a Dios, de alabanza al Señor que lo hizo para la vida. Usted debe vivir. Pero lamentablemente, hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho a través de esta conducta? Estamos hablando de aquellos que conocen la palabra del Señor, la voluntad de Dios, y que, conociéndola, no la cumplen, no la obran. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces somos el lugar donde de pronto ingresan otros espíritus que, así como aquellos comerciantes y aquellos mercaderes que ingresaban al templo donde debía rendirse el culto a Dios verdadero,
ingresaban para hacer negocios concretos. ¿Qué negocios? Cambiar monedas. Fíjese, vaya a saber el valor y la especulación monetaria que harían al respecto. Vender las ofrendas. Había gente que no podía venir de lugares muy lejanos trayendo la ofrenda, el animal que ofrendaban, y entonces lo compraban ahí. Y ahí estaban los mercaderes prestos a vender al precio que mejor convenía a los intereses comerciales. Lejos de estar pensando en la ofrenda dedicada a Dios, en el culto, en la oración, en la adoración a Dios. No, era un lugar donde se podía hacer buen negocio, y se hacía negocio, y lo que encontró Jesús cuando ingresa, independientemente de una Jerusalén que no lo reconoció para nada, que inclusive después lo persiguió y finalmente lo mató, porque lo pusieron en manos de quien decretó la muerte de Jesús, con el poder del imperio de turno, en este caso Poncio Pilato, pero los mayores responsables fueron aquellos que lo persiguieron, que buscaron sacárselo de encima por envidia, porque veían que el pueblo lo escuchaba a él, y no escuchaba a estos hipócritas, que realmente lo que vivían eran a expensas del sacrificio del pueblo. Mire, casa de oración convertida en cueva de ladrones. A ver si nosotros estamos también convirtiendo nuestro templo santo, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, en una verdadera cueva de ladrones, donde ingresan a medrar y a hacer negocios que son impuros delante de Dios, todo tipo de negocios con nuestro cuerpo, en una verdadera prostitución idolátrica. Tantas conductas nuestras que muestran la operación que hacen en nosotros por haberle dado cabida, ¿no es cierto?, a través de caminos cerrados y de pensamientos que no son los de Dios, a espíritus que no son el Espíritu de Dios, y que entonces en nosotros instala ideas, pensamientos, proyectos que son opuestos a la voluntad de Dios, llegando a las peores herejías, llegando, y lo vemos a través del resultado de la conducta habitual de una sociedad que está apartada de Dios, a producir hechos que para nada están en aquello que Dios pensó e hizo para el ser que hizo a imagen y semejanza suya. Qué bajo hemos caído, ¿no es cierto? Qué bajo cayó el pueblo sacerdotal de Israel cuando de este templo había hecho verdaderamente lo que Jesús rotuló acertadamente: cueva de ladrones. Negocios, el dinero era el agente principal, era el motivo principal que congregaba, y no la sana y verdadera adoración. No queremos decir que todos incurrieron de la misma manera, pero la idea en la cual estaba transformado, convertido un templo de adoración a Dios, era precisamente en esto. Usted podría decir, en un templo de adoración al diablo. Sí, claro, las conductas eran francamente opuestas a la voluntad de Dios, eran conductas diabólicas. Y la gente se acostumbra. Y finalmente, bueno, Jesús tiene que tomar medidas, usted me dirá, contundentes, agresivas, violentas. Sí, ¿y bien qué hace? Recordemos, lo vimos en otro evangelio, y esto aplica precisamente a este tiempo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es el Rey verdadero el que viene acá, el Mesías que viene a cumplir todo, el verdadero templo de Dios, aquel que nos hace a nosotros participadamente templos del Dios vivo, porque el Dios que quiere ser adorado en espíritu y verdad. Ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en ningún lugar excluyente. Quiere ser adorado en el seno de lo más íntimo de cada ser que verdaderamente ama como manda Dios, ama a Dios y ama a su prójimo. Nosotros tiene que expulsar todos esos enemigos de la vida, todos esos agentes del mercantilismo. Y lo peor que pueden hacer es estar mercantilizando con el hombre. Lamentablemente esto pasa en las conductas sociales, pasa en la conducta de la sociedad. Cuando hablamos de un mundo, sí, de un mundo apartado de Dios, y estamos hablando de esto, porque fíjese cómo es entonces la costumbre, el hábito general de una sociedad que no adora verdaderamente a Dios.
Hay sí una iglesia en el seno de esa sociedad por parte de aquellos que han creído y seguido al Señor y que son los que están tratando de hacer lo que hizo Jesús en el templo de Jerusalén, expulsar a los mercaderes. Sí, expulsar. ¿Cuánto habría que expulsar, no es cierto?, de un mundo para que quedase como verdaderamente lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo y que el Satán, uno diría, deshizo, sí, convirtió al hombre. ¿En qué lo convirtió al Adán? ¿En un templo de adoración a Dios o en una cueva de ladrones? Tenemos resultados, ¿no?, a la vista. Tenemos las conductas sociales generales, Pensemos en nosotros, hermanos. Pensemos en que el Señor ha venido precisamente a expulsar a los mercaderes. Todo aquello que está fuera del lugar que le corresponde, y el lugar nuestro no es sino solamente para que lo ocupe totalmente el Dios que lo hizo, el Dios que lo santifica, el Dios que lo justifica y que hace de nosotros verdaderamente lo que somos en Dios. Imagen y semejanza de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionando, uno se pone a pensar, si nosotros actualmente no estamos haciendo lo mismo, dejándonos ser comercio, nuestra fe, nuestro mismo cuerpo, no está como el templo antiguo donde se vende, se compra. La misma fe, Miguel. Vamos al templo, pedimos, si Dios nos concede, lo alabamos, y si no, empezamos a despotricar contra el Señor. Y es cuestión de así como el Señor nos ama gratuitamente, amarle gratuitamente al Señor. No ser una relación comercial entre el Señor y nosotros, o no ser nosotros mismos un comercio. ¿Cuántas chicas se prostituyen? ¿Cuántas chicas no son robadas para después ser prostituidas? Se está comercializando con el templo del Señor, donde habita el Espíritu Santo. Y sí, lamentablemente, a eso apuntamos, sí. Y eso nos está mostrando el Señor justamente. Y fíjate de qué manera actúa el Señor. Uno dirá, esta es una de las ocasiones en que Jesús muestra una actitud, uno diría violenta, combativa, sí, y así debe ser. ¿De qué otra manera podés quitar de un lugar que no les pertenece a aquellos que vienen precisamente a hacer de lo mejor lo peor? De la vida a la muerte, de la virtud al pecado que los habita a ellos. Hay que quitar a esos mercaderes, y hay que quitarlos de la manera en que solamente pueden irse. Y así los saca de ahí Jesús, a ellos, a sus negocios, a sus monedas inmundas, a todas sus ideas perversas. No dudemos nosotros, cuando hacemos el sano escrutinio de nuestra conciencia y vemos cómo es nuestra conducta, en quitar también de nosotros, de la manera más drástica, todas aquellas cosas que hacemos, esas conductas que muchas veces tenemos, esos pensamientos torciditos que se nos ocurren a veces, inmediatamente, no le demos tiempo a que crezcan, porque después se hace costumbre, y la costumbre esa es para muerte, y Dios quiere la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu Espíritu, Señor, tu Espíritu de verdadera adoración, tu Espíritu que nos habite y hace de nosotros el templo que tú quieres ser, en donde tú quieres ser adorado, Señor. Y queremos serlo también, Señor. No permitas que ingresen en nosotros otros espíritus que no sean el espíritu de la vida que solamente de ti procede.
A ti apelamos, Señor, y a tu Espíritu precisamente pedimos, y en tu nombre lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.